En esta bella mañana que Dios nos regaló, este día miércoles 26 de abril del año 2023, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a nuestros hermanos simpatizantes que se congregan y se reúnen con nosotros. También damos saludos y bendiciones, dando buenos días a quienes Dios mediante llegará este mensaje, que no son parte de nuestra iglesia, pero que nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor los bendiga por medio de su bendita palabra. De igual manera damos gracias a Dios por permitir escuchar este mensaje y en particular porque me permite a mí poderlo compartir con ustedes. Bendecimos a nuestros hermanos administradores, a ellos, a sus familias, a sus congregaciones y a sus países. Que el Señor esté con ustedes. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios por medio de una oración. Le invito a que incline su rostro al polvo de la tierra para agradecer a Dios primeramente esta bendición de ver la luz de un nuevo día, pero también de que nos permita escuchar su bendita palabra. Oremos. Padre eterno y bondadoso que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por las bendiciones que tú nos das, porque vemos que también se cumple tu bendita palabra, en la cual nos dices que tus misericordias son nuevas cada día. Y así lo observamos nosotros en nuestras vidas y con el cuidado que tienes también para con nuestras familias, nuestros países, nuestras comunidades. Gracias, bendito Padre. Te suplicamos, Padre eterno, que en esta hermosa mañana que tú nos regalas, nos permitas escuchar tu bendita palabra en labios de tu siervo. Pon tu espíritu en mí, Padre eterno, permíteme que lo que yo hable no sea un pensamiento humano, sino que sea, Padre eterno, palabras tuyas en las cuales nos puedan llevar a corregirnos, a llevarnos de la mano de ti, para que podamos alcanzar lo que tú quieres en nuestras vidas. Perdónanos porque no somos buenos, nos ponemos en tus benditas manos. Te damos gracias por todo y te suplico que también tu Santo Espíritu acompañe cada uno de los oyentes y congregantes de tu iglesia. Todo por rogarlo, pedirlo, pero primeramente agradecerlo todo en los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz para darnos salvación, y a quien sea dada la honra, la gloria por los siglos de los siglos, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y estimados oyentes, el día de hoy vamos a ver un tema que hemos estado desarrollando en este mes, el cual tiene por título Caminando en Fe. ¿Cómo debemos llevar nuestro caminar, nuestro andar en esta vida con las situaciones que vemos, observamos en el mundo y que muchas veces para nosotros es fácil desviarnos del camino de Dios? Como subtema para este día tenemos se titula La Gran Carrera Cristiana. Vamos a leer y a tener la lectura base que viene en Hebreos capítulo 12 del versículo 1 al 4. Hebreos 12 del 1 al 4, que dice de la siguiente manera: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió
tal contradicción del pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. De ahí vamos a sacar precisamente este tema que nos lleva a ver cuál es la carrera que nosotros debemos de llevar, pero puestos los ojos siempre en Jesús. En los primeros 2 versículos, el 1 y el 2, nos habla de esa carrera cristiana a la cual nosotros debemos de llevar y darle una continuidad. Pero en el versículo 3 y 4 nos habla de los conflictos a los cuales debemos enfrentarnos y que nos enfrentamos diariamente. Estamos en el templo muchas veces solamente un día en la semana. Y a veces nos es difícil también por algunas situaciones no poder estar ni asistir. Pero tenemos a nuestro Señor como ejemplo a seguir para continuar esta carrera, para llegar a esa carrera al final y tener esa salvación que nos está prometiendo. Vemos en estos tiempos en los cuales las redes sociales, el internet, nos ha abierto un gran mundo para considerar para nosotros, pero también para que nosotros podamos perdernos fácilmente. Y es más fácil que nosotros nos perdamos a que continuemos en esa carrera y en lo que Él ha fijado para nosotros, porque Él puso sus ojos en nosotros. Podemos ver en Hebreos 11 qué importante es la fe. Vamos a ver nada más un texto de Hebreos 11, versículo 13. Dice así, hermanos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenemos en este ejemplo muchos varones que tuvieron la confianza en el Señor. No pudieron ver, palpar el premio que tenía el Señor para ellos porque fallecieron. Pero con esa fe que tenían en el Señor nos muestra que nosotros también podemos hacerlo. Tener la fe en nuestro Señor Jesucristo, en sus promesas, porque vemos hoy en día el cumplimiento de sus promesas. Tenemos vida, tenemos, a pesar de las enfermedades, los medios para salir adelante y quitar y restablecer nuestra salud. Tenemos un techo, tenemos alimento, tenemos nuestras familias. Algunas ocasiones hemos visto que por causa de enfermedades han fallecido muchos de nuestros familiares, tanto carnales como espirituales, amigos, pero Dios ha dado ese consuelo necesario para poder seguir adelante. Vamos a ir viendo poco a poco estos 4 versículos y tomando en cuenta que es para nosotros esta palabra, amados hermanos. Dice el versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos nosotros, no solamente dentro de nuestros templos, una gran nube de testigos. Muchos de nuestros hermanos nos ven, nos observan y dicen: ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué no las hace? ¿Cómo las hace? ¿Cuándo las hace? Están constantemente observándonos. Para muchos de ellos podemos ser un ejemplo a seguir. Tenemos que tener entonces cuidado de no hacer que tropiece alguno de nuestros hermanos. Buscar continuamente el perfeccionarnos en la palabra de Dios, llegar a esa plenitud que quiere nuestro Señor, a la plenitud de Cristo. A veces vemos y observamos que no podemos llegar a esa plenitud porque solamente Cristo pudo hacerlo. Pero si no nos esforzamos en modificar nuestra manera de vivir y paso a paso vamos cambiando, nunca podremos llegar a esa plenitud.
Si soy entonces yo ejemplo a seguir de un hermano por mi conducta fiel a Dios, tengo que continuar, porque por medio de mi vivir, Él se está alimentando. A veces nosotros decimos, te doy la palabra de Dios, léela, pero muchas ocasiones el único evangelio que verá nuestro hermano carnal, nuestro hermano inconverso también, o la persona inconversa, es nuestra manera de vivir, de cómo llevamos nosotros ese evangelio en nuestro diario vivir. Entonces tengamos a bien ser un buen ejemplo para que ellos puedan también corregir sus vidas y continuar en este mundo el cual nos busca pervertir. Nos dice el apóstol Pablo que busquemos ser ese impulso. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo Jesús. Amén. Tenemos ese ejemplo que nosotros estamos dando para que ellos continúen en su carrera, para que ellos continúen en esta lucha diaria que tienen. Ahora para también nuestros vecinos, nuestros conocidos inconversos, tenemos que ser un ejemplo de una nueva criatura. Que vean que nosotros no somos como cualquier cristiano, que nosotros, como dice el Evangelio de Juan, aceptamos a nuestro Señor y somos llamados hijos de Dios. No somos cualquier cristiano, somos hijos de Dios y como tal damos un ejemplo, como lo dieron los antiguos, que acabamos de leer en Hebreos capítulo 11. Por la fe hicieron ellos muchas cosas, obedecieron al Señor, y ahora es un motivo por el cual ellos nos impulsan a seguir adelante. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con todas las personas que nos conocen y que no son de nuestra iglesia. También nos dice este texto que nos despojemos de todo el peso y del pecado. ¿Cuánto estaremos cargando para que no nos deje avanzar a lo que quiere el Señor? Porque el cargar nosotros todos esos pecados, esos pensamientos o esas situaciones que hemos vivido en nuestras vidas y en las cuales pensamos y decimos, no soy digno de estar frente a mi Señor, no soy digno de estar con mis hermanos, no soy digno ni siquiera de pedirle, rogarle al Señor su perdón porque he sido muy pecador. Nos dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, cuando yo siento ese peso, ese pecado que me está haciendo, en vez de ir hacia adelante y corregirme, retroceder e irme perdiendo más en este mundo, nos dice el Señor en primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Cristo, nuestro abogado, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Despojémonos nosotros de ese peso que no nos deja seguir adelante, porque nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado para presentarnos delante de nuestro Dios limpios. Pero algo importante, si ya nos estamos despojando de ese pecado, busquemos no volverlo a hacer, no volver a cometer ese error. Esforcémonos por ser cada día mejores. Y esto implica que no volvamos a cometer ese error ni ningún otro. Sabemos que nuestro Dios nos da la guía. Su Santo Espíritu nos guía y nos corrige. Escuchémoslos por medio de su Santo Espíritu, esa corrección que nos lleva a no cometer pecados delante de nuestro Dios. Porque recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros no queremos morir, ni el Señor quiere que nosotros muramos, sino que nos dice Pedro, Él no viene porque está esperando que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados, corrijamos nuestra vida,
para alcanzar esa vida eterna que nos está prometiendo. El pecado diariamente nos asedia. Como iniciaba yo diciéndoles, estamos 6 días en el mundo y un solo día en la casa de Dios. Esos 6 días incluso vamos saliendo del templo o antes de llegar al templo, ha ocurrido que ya voy hacia el templo y pasa alguna situación, algún problema, alguna dificultad con mi hermano, con mi madre, con mi compañera, con mi hijo, con mi hija, con un vecino. Y digo, no, ya no voy. Porque eso es lo que quiere Satanás, que yo me descomponga del sentir que tengo hacia el Señor, que yo me desvíe de ese camino que el Señor ha puesto. Tengamos paciencia, amados hermanos, para cualquier situación. Recordemos que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien desviar del camino, a quien devorar. Cuando tenemos un problema, una situación, antes de ir al templo, antes de servirle al Señor, pongámonos en manos de Dios. Pidámosle a Él fortaleza. Y tengamos paciencia, amados hermanos. Dice Proverbios capítulo 14, en su versículo 29. La paciencia, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Tengamos paciencia, amados hermanos, para cualquier situación, conflicto. Más cuando nosotros nos vamos acercando a los pies del Señor. Ocurre que la paciencia no nos llega, pero pidamos al Señor esa paciencia. Nos habla también este texto de la carrera que tenemos por delante. Y el apóstol Pablo nos pone ese ejemplo de cuál es esa carrera que hay por delante, la cual debemos de llegar, esforzarnos, amados hermanos. Para cada uno de los varones y mujeres que en el Antiguo Testamento vimos que se esforzaron por llegar a la meta, a cumplir la palabra de nuestro Dios, sufrieron, padecieron, tuvieron muchas dificultades y trabas por medio de otras personas, y aún así ellos continuaron. Por eso es que el texto de Hebreos 11:13 dice, murieron sin recibir esa promesa, pero con esa esperanza al ver a lo lejos lo que les esperaba para el futuro. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27, nos expresa esa carrera y nos da un panorama de cómo él debe de corrió esa carrera y cómo debemos de correrla. Dice así, amados hermanos, 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahora nos dice a nosotros esto, corred de tal manera que lo obtengáis. Tomemos este fragmento de la palabra de nuestro Dios para nuestras vidas y ponga usted ahí su nombre. Saúl, corre de tal manera que lo obtengas. Sigue diciendo el texto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo estaba viendo y observando que a pesar de que él se esforzaba y corría y alentaba a otros, e incluso él mismo luchaba contra su propio sentimiento, porque veía cómo la gente a veces no escuchaba, no oía o hacía otras cosas en vez de obedecer al Señor, tenía una lucha interna. Y aún así él dice, pero pongo en servidumbre mi cuerpo
me castigo a mí mismo y me esfuerzo por salir adelante para que yo pueda cumplir esa carrera, para que yo pueda seguir adelante. Y aún así él pensaba y dice, yo habiendo siendo el que doy la palabra de Dios, el que difundo la palabra de Dios, yo mismo no venga a ser eliminado. Porque también él veía que el mundo podía absorberlo. Las situaciones que vivía él continuamente son difíciles cuando vemos que nosotros estamos esforzándonos y en un momento dado no hay respuesta de quien estamos hablando, de quien estamos llevando de la mano. Pero nosotros que estamos recibiendo esa palabra y somos fieles, tenemos que continuar y seguir apoyando a los demás. Ser ese ejemplo, así como lo fue de ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en los siguientes textos, cómo Él fue el ejemplo máximo para que nosotros pudiéramos seguir adelante. El versículo 2 de Hebreos 12 dice así, es el máximo ejemplo que es Jesucristo para nosotros. Dice así la palabra de nuestro Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestra fe, el ejemplo a seguir de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien llegó a cumplir lo que el Padre le dijo y ahora se está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo para nosotros es una luz, es la vida que podemos tener, esa vida eterna. Es nuestra guía, es nuestro aliento, la alegría en tiempos de dificultad y tiempos de situaciones que son complicadas para nosotros. Nunca dejemos de mirar ese ejemplo que es para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejemos de seguir esas pisadas que Él dejó y que nos muestra que sí se puede llegar al final. Llegar a esa meta como lo hizo el apóstol Pablo. Dice también este texto que Él es el autor y consumador de la fe. Él puso nuestra fe, Él nos guía con esa fe. Dice Efesios que Él es el que nos dio esa fe, pero nosotros tenemos que alimentarla continuamente. El que empezó en nosotros esa buena obra, nos va a perfeccionar hasta que Él venga. Pero tenemos que esforzarnos, continuar esa carrera, seguir. A veces va a ser con sufrimiento, a veces va a ser con dificultad. Pero si Él lo logró a pesar de todo lo que vivió, podemos hacerlo nosotros. Y yo puedo asegurar que no sufrimos lo mismo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Nuestras dificultades, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, no se puede comparar con todo lo que Él padeció. Para que nosotros pudiéramos tener una esperanza, pudiéramos tener una guía de cómo seguir adelante. Así es que esforcémonos y sigamos adelante esa carrera que nos está poniendo. Ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Amado hermano y oyente, quisiéramos nosotros estar con nuestro Señor Jesús, con nuestro Padre Dios, sentados cerca de Él, a la diestra de su trono. Esforcémonos entonces. Versículos 3 y 4 dice así: Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Consideremos a nuestro Señor Jesús, que Él sufrió, Él padeció, y animemos a todos los que están en desánimo, a los que en un momento dado no sienten
esa fortaleza para seguir adelante, ni se dan cuenta que en un momento dado están cometiendo errores. Padezcamos con Él juntamente, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, para que también nosotros seamos glorificados posteriormente. Tenemos nosotros que considerar todo lo que Él sufrió y ver si nosotros hemos sufrido todo eso o algo parecido. Veamos cuánto sufrimiento padeció, cuánta hostilidad padeció. Cuando Él estaba en las sinagogas, querían matarlo. Los líderes religiosos constantemente luchaban contra Él, tratando de hacerlo caer, de avergonzarlo, de que Él cometiera un error al hablar, haciéndolo ver a nuestro Señor Jesús como que era una persona que se sentaba con malhechores, que incluso sus propios discípulos lo traicionaron en un momento dado. Mucha gente se burló de Él, lo golpearon. Al final, su propia gente clamó contra Él: crucifícale. ¿Hemos padecido esto o de alguna manera en nuestro diario vivir? Posiblemente sí. Pero ese debe ser un ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo salió adelante. Y si algo hemos sufrido por seguir a nuestro Señor, nos dice Él en la última parte de este versículo, para que nuestro ánimo no desmaye, para que no caigamos, para que continuemos esa carrera y para que tengamos al final ese premio que el Señor nos va a dar, esa vida eterna, la cual muchos no conocen, muchos no quieren seguir, muchos piensan que desde sus casas, que desde su teléfono celular la van a obtener, porque ahora han cambiado los tiempos. Ahora ya no queremos congregarnos, reunirnos, tener esa comunión unos con otros, sino más bien todo lo queremos hacer de una manera digital. Pero que yo no puedo abrazar a mi hermano desde el teléfono, ni desde una pantalla de una computadora, de una tablet. Yo no puedo darle un beso de amor, de cariño, de fraternidad a mi hermano desde un medio digital. ¿Qué comunión voy a tener? ¿Cómo estoy llevando mi vida? Es una de las dificultades que hoy estamos viviendo y que tenemos que salir adelante y empezar a buscar a nuestro Señor más fervientemente, sin desmayar, para que tengamos al final la promesa que Dios nos dio, esa vida eterna en la cual no teníamos acceso, considerando a nuestro Señor Jesús, que Él hizo todo por nosotros. ¿Cuántas cosas haría? Yo solamente enumeré algunas, pero cada uno de nosotros conocemos muchos aspectos de lo que sufrió nuestro Señor Jesús, para que nosotros pudiéramos tener esa bendición de estar con Él. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a orar. Incline su rostro al pueblo de la tierra. Padre eterno y bondadoso, misericordioso, gracias, Señor, porque Tú nos escogiste. Y así como nos escogiste, Tú también nos has dado la guía en hombres y mujeres que murieron, que dieron su vida por seguirte, que tuvieron esa fe, esa confianza, y que ahora duermen esperando la promesa. Así estamos nosotros, Padre eterno, esperando la promesa que tienes para con nosotros en esta carrera. Te rogamos que aumentes nuestra fe, Padre eterno, así como lo hiciste en la antigüedad con aquellos varones. Que nos del Espíritu que Tú nos has dado, seamos llenos completamente, para que esa carrera que tenemos también nosotros por delante no sea una carrera que a nosotros nos cause flaqueza, desánimo,
sino que sabiendo que tú estás con nosotros y acompañándonos, podamos salir adelante y triunfadores, Señor. Bendice a nuestras familias, fortalécelas también, Padre eterno. Bendice a toda tu iglesia, a cada miembro en particular. Acompáñanos, Padre eterno, en este diario vivir y en el cual Satanás, como león rugiente, está buscando devorarnos. Pero tú, Señor, llévanos en el hueco de tu mano, pon tu Espíritu Santo para que nos cuide, nos proteja, nos sustente, nos guíe, pues nos ponemos en tus benditas manos, Padre eterno. Tenemos como muestra a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que padeció tantas cosas por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos, Padre eterno, tener acceso a esa vida eterna. Y así como Él sufrió, danos, Señor, esa fortaleza para también soportar esas pruebas, esas situaciones que vivimos cotidianas en nuestra vida. Y danos la salida para cada una de ellas, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das, y te suplicamos todo por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Buen día, paz a vosotros.